Quiero comenzar agradeciendo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que han dedicado este tiempo hermoso para no solo alabar a Dios, sino para escuchar cuál es su voluntad agradable y perfecta para sus vidas y para cada uno de nosotros. También quiero no solo saludarles a ustedes que están físicamente, sino saludar a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que son muchos en diferentes lugares, y también le enviamos un caluroso saludo al pastor Nicolás y a Montaña, que también les envían saludos a ustedes. Él se está recuperando, poco a poco va adelante y con ganas de volver y seguir en pie, seguir adelante. Así que en eso está, poquito a poco. Los que estamos aquí y los que nos ven en este tiempo, vamos a meditar en la palabra de Dios, porque a eso hemos venido. No hemos venido a cumplir con una actividad más en la semana o con la religión, sino realmente vamos a escuchar la palabra de Dios. Y quiero que presten mucha atención porque tiene que ver con cada uno de nosotros, de los más pequeñitos que están, sino también hasta los más grandes. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículos del 17 al 19. Nehemías está poquito después del Génesis y un poquito antes del Apocalipsis. Así que presten mucha atención. Cuando lo tengan, Nehemías capítulo 2, se ponen en pie. Nehemías capítulo 2, hoy vamos a meditar en este versículo, en estos versículos. Nehemías capítulo 2, del 17 al 19. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Nehemías 2, del 17 al 19. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. En Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dice el 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y dice el 17: pero, siempre hay un pero, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, todos los siervos, Tobías, el siervo horonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Y qué dice? Y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hasta aquí la palabra de Dios. Alguien que necesariamente ore para que Dios nos hable de manera específica a cada uno de nosotros. Alguien que ore. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hoy vamos a meditar en estos pasajes de la Escritura. Estamos hablando de los personajes bíblicos y estamos hablando de Nehemías. Y la semana pasada nos centramos en la oración de Nehemías, cuando él llega y bueno, ora, le pide a Dios, se humilla delante de él, reconoce, se identifica con el pecado del pueblo y al final esto tiene bendición porque descansan, esperan en la soberanía de Dios. Y esto es lo que vimos la semana pasada. Pero en este caso me quiero ir al hecho concreto de Nehemías y el pueblo en un momento muy específico en sus vidas, luego que oran, que buscan a Dios, ¿no? No sé si ustedes esto pesa, se dan cuenta. ¿Qué es esto? Un bloque que está ensuciando. Está un poquito quemado, ¿se puede apreciar? ¿Sí? Vale. ¿Para qué se utiliza esto? Los bloques, por ejemplo. Para hacer
para hacer una casa, para hacer un muro, para edificar. Y de esto quiero hablarles yo en esta mañana. He traído no sé si ponerlo por aquí así, y también traje que no sé si ven que en su interior también está bastante quemado. ¿Se ve? ¿Se puede apreciar? Y por este lado también, ¿no? Esto no estaba en los planes. ¿Vale? Se ve que es digamos que vamos a llamar hoy a estos bloques la muralla, ¿vale? Esta es la muralla, representa la muralla. También representa la suciedad. La muralla, los muros. Esto es lo que yo me quiero centrar en esta mañana. Porque Nehemías y el pueblo no solo vimos que enfrentaron situaciones difíciles en su vida, sino también le hicieron a ellos mucha oposición. Dios les había dado una tarea en específico, una tarea clara para hacerla, que en este caso es seguir edificando las murallas, el muro. Pero los enemigos no pararon. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención de la Escritura. Nehemías oró, buscó a Dios, se refugió en Dios, pero, y el pueblo estaba contento, y versículos como los que acabamos de leer decían, bueno, sí, tiremos para adelante, pero el versículo 19 nos habla de que nuevamente los enemigos vuelven a hacerle frente, vuelven a dar la cara. Nehemías les anima a seguir adelante y él dice, y los del pueblo dijo, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos, no para lo malo, sino para el bien, para edificar. Pero los enemigos de su alrededor no estaban contentos. Dice el versículo 19, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿No estáis rebelando contra el rey? Curioso. Pasajes como estos nos hablan de que para Nehemías y para el pueblo, la vida no le fue fácil. Su andar, su caminar, no le fue nada fácil. ¿Y saben qué? Para nosotros la vida tampoco es fácil. Y esto es una realidad. La vida no es fácil. La vida a veces es dura, viene con dificultades, con tropiezos, con problemas. La vida es difícil a veces, es dura. Y las cosas, en vez de ponerse mejor, de mejorar, todos saben que cada vez la sociedad, las situaciones y los problemas irán de mal en peor. Es decir, la situación no va a mejorar. La situación que tenemos ahora mismo, digamos que es difícil, pero con el tiempo se va a agravar. Las dificultades, las oposiciones incluso, serán aún mayores. Y esto es una realidad. Debemos poner los pies en el suelo y tener en cuenta esta situación. A mí me gustaría que hoy meditáramos en tres cuestiones importantes, tres puntos bastante importantes, valga la redundancia, con respecto a las murallas. Porque en la Escritura, en este pasaje, desde el 17 al 19, vemos dos tipos de personas, dos tipos de actitudes, dos tipos de pueblo. Por un lado, los que estaban fuera de la muralla, es lo que vamos a ver hoy y vamos a analizar, y los que estaban dentro de la muralla. Y al final tendremos nosotros que aplicar esto a nuestras vidas. Pero quiero que nos centremos en estos versículos y pensemos y analicemos. Por un lado, los que estaban fuera de la muralla. Y esto es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Los que estaban fuera de las murallas. Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Tres personajes que nos encontramos en las Escrituras. ¿Qué hicieron? Oposición, escarnio. Buscaron el problema, la división. Aunque digamos que realmente no tenemos mucha información de ellos, a la vez tenemos mucha. Se dicen pocas palabras de estos tres personajes, pero a lo largo del andar en Nehemías, en los pasajes bíblicos que ahora meditaremos, tendremos muchísima más información.
Por un lado, cada uno de ellos, lo que sí sabemos es que en cierto grado tenían un poder, aunque era poco o mucho, pero tenía un poder de influencia en su entorno, en la gente donde convivía. Dice la Escritura, con esta actitud de ellos, que no tenían buenas intenciones. Tenían un poder de influencia, digamos, grande en el pueblo enemigo. No tenía buenas intenciones con Nehemías y con su pueblo. Y tenían un denominador común estos tres personajes, que eran enemigos para la construcción, que se oponían y conspiraban contra Nehemías y contra el pueblo. Y su misión, la misión de estas tres personas, era detener la obra. Eso era su misión. Iban a poner toda su fuerza, todos sus recursos para oponerse a la obra, para que la obra se detuviese. Nehemías 2:19 lo acabamos de leer. Cuando oyeron estas tres personas, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron. Nehemías 4, un poquito más adelante en la historia, Nehemías 4, versículos del 1 al 3, me gustaría que lo leyéramos juntos y no perdamos de vista a Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 3 nos dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice la Escritura, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, es decir, que tenía un poder de influencia increíble, bueno, grande, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, dice la Escritura en el versículo 3, Tobías, amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Se burlaban, menospreciaban lo que ellos estaban haciendo. Versículos 7 y 8 de este mismo capítulo 4 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, que dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. ¿Pero ustedes creen que esto es todo? No. Nehemías 6, del 1 al 2. Nehemías 6, del 1 al 2 dice: cuando oyeron el mismo tridente, Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, o sea que no eran solo ellos, eran varios, que ya había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¿Qué dice la Escritura? Mas ellos habían pensado hacerme mal. No solo con criticar, con oponerse, con burlarse, con poner todo su esfuerzo para acabar con esa obra, para detenerla. No solo eso, planearon un asesinato. Planearon quitar de en medio a Nehemías. ¿Se imaginan el espíritu que había detrás de estas personas? ¿Era bueno? No. Terrible. Se hicieron escarnio, es decir, ridiculizaron, se burlaban, se reían, desestimaron, menospreciaron, se enojaron, dice cólera, se encendieron, se encolerizaron, se indignaron. Había rabia, indignación, irritación en gran manera. Otra versión de las Escrituras, del pasaje que acabamos de leer, dice: ¿piensan que de un montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Dice otra del versículo 3, dice del Nehemías 4, dice:
basta que se suba una zorra para que se caiga, con la obra que ellos estaban haciendo. Tuvieron celos, enojo, se ensañaron con el pueblo, se ensañaron, dice, se encolerizaron mucho, se ensañaron y tramaron cosas terribles contra ellos. Ellos pensaban hacerle mal. Este era el carácter y la actitud de las personas que estaban fuera de las murallas. Terrible. Ira, enojo, maldad, venganza, resentimiento, cólera, crítica. Sanbalat, Tobías, Gesem y todos sus enemigos. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes de la Escritura? ¿Qué podemos aprender de estos que estaban del otro lado, fuera de la muralla? ¿Qué podemos aprender? Muchísimas cosas y podemos aplicarlas a nuestra vida. Si analizamos la historia, yo quiero serles hoy muy sincero. Esto nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Los enemigos, los que se oponen, nunca acabarán. Las gentes que están fuera de las murallas no bendecían a quienes estaban dentro. Pasajes como estos nos hablan de esta verdad. Hay personas como Sanbalat, como Tobías, como Gesem el árabe, que siempre se oponen a la obra. Siempre están para desanimar o quieren desanimar. Se burlan, se oponen y solo lo que buscan son problemas. Hay gente como estas personas. Pero esto pasa en todo lugar, ¿saben? No sé si se acuerdan cuando estudiaban en el cole o los que están en el cole ahora, niños, por ejemplo. ¿Verdad que hay niños que son malos como estos tres personajes? Es decir, que a veces recibimos críticas, o cuando estábamos pequeños, o los que están pequeños reciben críticas, se burlan de ustedes porque a veces son diferentes, porque hacen la voluntad de Dios, o porque no son como ellos. Hay niños que son así, que se burlan de otros porque no son como ellos, porque no reaccionan como ellos, porque no dicen las mismas palabrotas que dicen ellos, porque hablan bien. Esto pasa en la escuela, pero también pasa en el trabajo. ¿Les ha pasado en alguna ocasión de sus vidas, en algún trabajo en específico, donde hay compañeros que no son compañeros, que le hacen la vida de cuadritos a las personas que les rodean? ¡Buah! Que esos van, esos critican, que esos dicen esto, que eso dicen lo otro. Están fuera de la muralla, que nos hacen la vida complicada. Y esto pasa también, por poner un ejemplo, en el trabajo. ¿Creen que esto puede llegar a pasar en la iglesia? ¿Pueda llegar a pasar algún día? En la iglesia, por desgracia, pasan también estas cosas. Siempre habrá quien te desanime para que no continúes en la fe. Oh, ¿pero cómo va a ser esto? Pues sí, sucede. Hay personas que te desanimarán para que no continúes la carrera, para que te vengas abajo en la fe, para que no sigas adelante, para que falles, para que no perseveres, para que no hagas lo correcto. Y esto es una realidad. Pero esto siempre habrá personas como estas, siempre. Siempre habrán personas que están ahí como ese pueblo enemigo, para juzgarte, para burlarse incluso de lo que haces, de lo que crees, o incluso habrá personas que, como ese pueblo enemigo, como esas tres personas, se burlarán incluso, menospreciarán el poder de Dios. Y esto es una realidad. Pero ¿saben? Eso no acabará. Esas personas siempre estarán. Siempre estarán. Los problemas siempre van a estar. La oposición siempre va a estar. Siempre habrá personas que critiquen sin razón. Esto es lo que hacía el pueblo y los enemigos.
los que estaban fuera de la muralla, criticaban constantemente incluso lo que estaban haciendo. Criticaban las piedras, criticaban la obra, lo que se estaba haciendo, y trataban de desanimar a aquellos que estaban edificando. Esto es lo que hacen aquellos que están fuera de la muralla. Y esto es una realidad. Y eso siempre va a estar. Nunca va a acabar. Los débiles siempre estarán. Siempre. Al menos que se sometan a la voluntad de Dios. Pero mientras que no se sometan, siempre estarán los débiles. Siempre estarán los que no están contentos, los que no están a gusto, con nada ni con nadie. Siempre van a estar. ¿Saben? El diablo usa a estas personas, así como usó a los enemigos, para tratar de que esa edificación de las murallas no se hiciese. Estas personas incluso son utilizadas por el enemigo para estorbar, para dividir, para desanimar a quien trabaja. Esto siempre va a estar. Personas como estas siempre tratarán de hacer daño. Y esto es una realidad que yo quiero que sean conscientes. Siempre habrá personas con las mismas actitudes de destrucción de estos mismos enemigos, de estas tres personas. Siempre habrá actitudes de menosprecio hacia los demás, que son de tropiezos para aquellos que edifican, que se burlan de aquellos que están firmes, porque su objetivo es estorbar y destruir la obra de Dios. Siempre estarán. Es algo con lo que tenemos que vivir, es algo con lo que posiblemente no acabe, sino que aumente. La vida de Nehemías nos habla de estas cosas. La vida de Moisés nos habla de estas cosas. La vida de Jesús, el Hijo de Dios, nos habla de estas cosas. Dice la Escritura que, hablando de Jesús en Isaías, que Jesús fue despreciado, menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. A veces algunos de nosotros tenemos una experiencia en alguna área en nuestra vida. Por ejemplo, Jaime tiene experiencia en la albañilería, Gaby tiene experiencia en la soldadura, Santiago tiene experiencia en la pintura, algunos de ustedes también tienen experiencia en la limpieza, otros tienen experiencia en conducir las guaguas, que eso para mí es imposible porque veo un monstruo de eso tan grande que me da miedo, ¿no? Pero tienen experiencia para conducir vehículos grandes. Tenemos experiencia en diferentes áreas. Jesús tenía experiencia en quebranto. Fue menospreciado. Dice en Juan 16:33, él en cierto momento de su ministerio habló con quienes les rodeaban y les hizo una profecía, y esa profecía se cumple hoy también en nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Da igual lo que nos cuenten. Da igual lo que nos cuenten los predicadores modernos de ahora que dicen, no, es que se espera un gran avivamiento. Mentira, cochina. En el mundo vamos a tener esa aflicción, problemas, dificultades, divisiones, porque personas como esta harán ese trabajo. Los que están fuera de las murallas. La gente de la época de Jesús era tan descarada que incluso no solo durante su ministerio, sino viéndolo crucificado, ¿saben qué hicieron? Dice la Escritura que se burlaban de él, los gobernantes, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a él mismo. Y los soldados también le escarnecían, se burlaban de él. En el mundo tendremos aflicción. Los que están fuera de la muralla, de esos vendrá la aflicción. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice la Escritura en Juan 15.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es lo que dice la Escritura. Los de las malas actitudes, los que solo buscan los problemas, los que critican, los que menosprecian la obra de otros, el esfuerzo, el tiempo de otros, estos siempre estarán. Los que están fuera de la muralla siempre estarán. En la tierra siempre vamos a tener estos burladores que no solo no trabajan, sino que critican a quienes trabajan. Y esto es lo que hizo los enemigos del pueblo y estas tres personas. Ni trabajan ni dejan trabajar. Como decía mi madre, no lavan ni prestan la batea. Tratan de impedir los que hacen algo que no hagan nada. Y esto es una realidad. Tratan de desanimar a los que están dentro. Los que están fuera de la muralla siempre van a estar. Los que buscan conflictos siempre van a estar. Pero, siempre hay un pero. Esos son los que están fuera de la muralla. Hay algunos que están fuera, pero aparentan creer que están dentro de la muralla. Pero ya sabemos cómo era la actitud, el carácter y las acciones de las personas que estaban fuera de esta muralla. Pero debemos analizar ahora en contraposición los que están dentro de la muralla. Y es muy interesante. Yo quiero que no perdamos ningún detalle de estos pasajes. Decía al principio que Nehemías y el pueblo confió en la voluntad de Dios, confió y se refugiaron en Dios en medio de la adversidad. Se arrepintieron, oraron a Dios, lo buscaron y esperaron en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Y dice, a pesar de las dificultades, ellos tenían dos opciones: echarse a llorar, quejarse por esta situación. Otra vez Dios, los mismos enemigos, pero si te estamos buscando, si confiamos en ti, ¿por qué vuelven los problemas otra vez? Dijimos al principio, de los de fuera de la muralla, que los problemas siempre van a estar. Pero, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron una actitud totalmente diferente a los que estaban fuera de la muralla. Estaban dentro, estaban construyendo, estaban con las manos puestas en el arado, y dice la Escritura algo muy interesante, ¿no? En vez de quejarse, de ponerse a llorar y de lamentarse, decidieron seguir adelante en su propósito, en su misión, haciendo lo que tenían que hacer, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Nehemías 3, cuando tengan un tiempo en casa, nos habla de la coordinación que ellos tuvieron a la hora de edificar, de levantar, de construir. Curioso, porque dice Nehemías 3, en los pasajes que más adelante pueden leer en casa, dice que fue un trabajo en equipo. Es decir, cada familia, los sacerdotes, los plateros, los comerciantes se pusieron de acuerdo y se encargó de una parte de la reedificación y además de la protección contra los enemigos. Y esto es lo interesante que vemos en la historia. Ya sabemos los que estaban fuera cómo eran, pero los que estaban dentro tuvieron una actitud totalmente diferente a los que estaban fuera de las murallas. Y quiero que veamos específicamente lo que ellos hicieron. Nehemías capítulo 4, versículos del 4 al 6. Nehemías 4 dice así, escuchen bien, que es muy interesante. Oye, oh Dios nuestro, oraban. ¿Qué hacían los otros? Criticaban, maldecían. ¿Y estos qué hacían? Buscaron a Dios, se refugiaron en Dios. Somos objetos de su menosprecio, Dios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué dice el versículo 6? Edificamos pues el muro, y toda la muralla, ¿qué? Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué? Ánimo para trabajar. Versículos del 9 al 18 de este mismo capítulo de Nehemías. Nehemías 4 del 9. Escuchen bien, no tiene desperdicio
absolutamente ninguno de estos versículos. Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos que de día y de noche. Es decir, constantemente se cuidaban los unos a los otros. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estaban cansados. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Ven que los enemigos no paraban? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre nosotros. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, dice, por familias. Si trabajaron en equipo, dice, con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Qué dice? Acordaos del Señor grande y temible y pelead, escuchen bien, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero no volvieron de cualquier manera, escuchen bien. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. El versículo 17 y el 18, el 17 sobre todo, es espectacular, escúchenlo. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, dice, con una mano, ¿qué hacían? Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Increíble. Si pudiéramos visualizar eso, con una mano tenían el palaustre, el rodillo para pintar, y con otra tenían la espada. Por un lado estaban poniendo el suelo como hace Alex, midiendo ahí bien, y con la otra la espada. ¿Para qué? Por si acaso venían los enemigos a arrebatarle para defender no solo sus familias, sino para seguir haciendo la voluntad de Dios. Curioso, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Pasajes como estos, tan emocionantes y tan hermosos en la Escritura, nos muestran no solo que ya hemos visto los que están fuera de la muralla, sino los que están dentro, que a pesar de la oposición, a pesar de que murmuraban, de que hablaban mal, que tramaban, de los problemas, de la dificultad, a pesar de eso, ellos tuvieron una actitud totalmente diferente hacia los problemas, hacia estas dificultades. Se mantuvieron en pie, en la lucha. Nadie, absolutamente nadie los iba a detener en esa tarea que ellos tenían, de esa misión de seguir haciendo la voluntad de Dios, de realizar el trabajo que Dios les había mandado, a seguir las órdenes específicas. Pasajes como estos nos hablan de que a pesar de esa actitud terrible y diabólica que tenían los enemigos, que estaban fuera de las murallas, los que están dentro, no se desanimaron. Estaban cansados, evidentemente, pero no se desanimaron, sino que ¿qué hicieron? Montaron guardias, se organizaron de tal manera para trabajar en equipo y luchar contra los enemigos. Tuvieron otra actitud diferente a los de los enemigos. ¿Y saben qué? Dios los bendijo. Y al final terminaron la obra de Dios, terminaron las murallas. Eso hicieron los que estaban dentro. Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita,
Gesem el árabe y los enemigos siempre van a estar. Los que se oponen a la obra, vemos que no desmayan, están ahí dando la lata. Pero Nehemías y el pueblo jamás bajaron los brazos. Los que estaban detrás de las murallas, los que estaban haciendo la obra, no bajaron la guardia, no se desanimaron. Ese muro se les va a caer, eso viene un firulais por ahí, se monta ahí y lo tumba. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron adelante, no prestaron atención a estas cosas. Vencieron con el bien el mal que se les estaba haciendo. Trabajaron codo a codo, día y noche, constantemente, para seguir haciendo la voluntad de Dios, pese a que los enemigos estaban como león rugiente. Pasajes como estos nos deben hablar a cada uno de nosotros de ánimo, nos deben hablar de esperanza, de la confianza que en Dios todo es posible. Podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante. Es necesario seguir adelante. Mantener el ánimo a pesar de los tropiezos y de los que nos desaniman, e incluso de los problemas que esto acarrea. Podemos seguir adelante. A pesar de la oposición, de los problemas, de las burlas, de este Jesús experimentado en quebranto, ¿saben qué hizo Jesús? ¿Bajó la guardia? No. Dice la Escritura que para esto cada uno de nosotros fuimos llamados. Sabiendo que, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La Biblia, en muchísimos pasajes, nos habla de permanecer, de no desmayar, de persistir, de perseverar en la fe. Dice Hebreos, por ejemplo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros continuemos la tarea, que velemos, que oremos, que resistamos firmes y juntos, que no bajemos la guardia, como hizo el pueblo y como hizo Nehemías. Que continuemos haciendo el plan de Dios, que hagamos lo que Dios quiere, que sigamos hasta el final. De esto se trata, que vivamos más en el Espíritu y que andemos en santidad. De esto se trata, si aplicamos estos pasajes de la Escritura. Que a pesar de que nos quieran comer el coco, sigamos teniendo buen testimonio. Que no paguemos con el mal que se nos ha hecho, sino que realmente pongámonos manos a la obra y decidir estar dentro de las murallas, no estar fuera de las murallas. Es más fácil estar fuera de las murallas, es más complicado estar dentro de las murallas porque el trabajo es duro, el trabajo es arduo, no para y las oposiciones son muchísimas, pero Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. Se las dio a Nehemías, se las dio al pueblo y nos las puede dar a cada uno de nosotros. Pero es nuestra actitud ante la palabra, ante las circunstancias, lo que marcará la diferencia. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiero animarles también a no dejarnos contaminar con los que se oponen. No te dejes comer la cabeza por ellos. No dejes que las burlas o las críticas te afecten. Sigue trabajando y haz lo correcto. Esa es la voluntad de Dios. Persiste en lo que has aprendido.
Dale el lugar a Dios que se merece en nuestras vidas. De eso se trata. Nehemías y el pueblo se aferraron a la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades, podemos ver que hay esperanza. Es posible seguir adelante. Cada uno de los que estamos aquí debemos tomar la firme decisión de seguir edificando, de seguir trabajando y enfrentar las situaciones que nos vengan, por complejas que sean, enfrentarlas, pero con buena actitud, como los que están dentro de las murallas, no como los que están fuera. Amén. Quiero animarles a eso. Quiero animarles a seguir confiando en Dios, a seguir esforzándonos y que estemos preparados con una mano con la Escritura y con la otra mano también con la Escritura para hacer la voluntad de Dios sin desmayar. De eso se trata nuestra vida cristiana. El pasaje que leí de Juan 16:33, y con esto termino. En el mundo tendréis aflicción. Y antes de esa frase dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. En mí es posible. Separados de Él, nada podemos hacer. A la primera crítica, nos venimos abajo. A la segunda crítica, somos nosotros los que pateamos los muros. Debemos tomar la firme decisión, o estar fuera o estar dentro, pero es nuestra decisión. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos problemas, las mismas dificultades, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice la Escritura. Hemos visto la actitud que tenían los que estaban fuera y hemos visto la respuesta que dieron los que estaban dentro. El tercer punto es el más importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y se nos plantea ciertas preguntas que son excesivamente importantes para cada uno de los que estamos aquí. Todos, incluso para los niños. ¿En qué lado del muro estamos? ¿En qué lado del muro estás tú? ¿En qué lado del muro? ¿De este lado? ¿De los que edifican? ¿O de aquel lado? ¿De los que critican? ¿De los que hacen daño? ¿De los que estorban en la obra? ¿De qué lado estamos? Pasajes como estos nos deben hacer meditar en nuestros caminos, en nuestro día a día. La manera como hablamos, la manera como nos expresamos, la manera o lo que transmitimos realmente. Nuestro testimonio habla de que yo estoy fuera de las murallas o estoy dentro de las murallas. ¿Dónde estamos nosotros? Los que nos ven a través de las redes sociales, ¿de qué lado de la muralla están? ¿De los que destruyen? ¿De los que no acaban de dar problemas? ¿O de los que están de este lado de la muralla y edifican? ¿A qué parte del pueblo pertenecemos cada uno de nosotros? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿A qué parte pertenezco yo hoy? Mi vida, ¿a qué parte del pueblo pertenece? ¿A qué lado de la muralla? No solo, como decía, los que estamos aquí, sino que nos ven a través de las redes sociales. ¿Qué lado de la muralla estás? Los de Alicante, los hermanos de Alicante, los de México, los de Perú, los de Colombia, los de Argentina, los de Italia, los de Estados Unidos. ¿En qué lado del muro estamos? ¿Qué lado de la muralla? Los de Madrid, los de Londres, ¿qué lado de la muralla? Los que estamos aquí en Fuerteventura, en este lugar. Los que no están aquí de manera física, ¿en qué lugar de la muralla están?
Y eso no es lo importante en qué lado de la muralla estemos, sino lo más importante es en qué lado quiero estar, a qué pueblo quiero pertenecer, a los que destruyen o a los que edifican. De los que se burlan, de los que no hacen nada y estorban en la obra de otros, o de los que están de este lado de la muralla y bendicen, son de buen testimonio, son de buena influencia para otros. ¿De qué lado de la muralla queremos estar? No podemos estar en el medio. Bueno, no, es que yo a veces sí estoy del lado de allá, estoy del lado de acá. No, debemos definirnos. Porque la historia, porque esto es lo curioso de la historia, ¿no? La decisión que tomemos hoy, dice la Escritura que la muralla se siguió edificando y al final se terminó la obra. El pueblo que estaba dentro de las murallas fue bendecido, pero los que estaban fuera de las murallas fueron avergonzados. Dependiendo de la decisión que tomemos de un lado o de otro, tendremos los resultados o las consecuencias para nuestras vidas. Yo quiero firmemente hoy, no solo animarles a los que están a través de las redes sociales, sino a los que están aquí, a los que son parte de esta iglesia, que a lo mejor no están aquí por las razones obvias del confinamiento, que no están físicamente aquí. Me gustaría animarles a seguir formando parte de este lado del muro, de los que bendicen, de los que edifican. No del pueblo que destruye y que divide. La palabra de Dios no debe dejarnos indiferentes a ninguno de nosotros, a ninguno, incluso a los niños. Si queremos ser mejores cristianos, no debemos estar fuera de la muralla. Debemos estar dentro. Si queremos ser mejores esposos, esposas, mejores cristianos, debemos estar dentro de la muralla, donde se edifica, donde se construye, no fuera, donde todo es crítica, donde todo es murmuración, donde todo no es de bendición. Y al final pagaremos las consecuencias de estas acciones. En una parte de mi vida estaba fuera de las murallas. Pasé un tiempo, aunque fue corto, pasé un tiempo destruyendo la obra de Dios, murmurando de la obra de Dios, criticando a los demás. No estaba en contacto con absolutamente nada, ni siquiera con el mensaje de Dios para mi vida, porque estaba fuera de las murallas. Porque andaba en la carne y quería hacer lo que me daba la gana, y los que estaban dentro de las murallas me decían, mire, así no, Dios te dice, Dios no, ese Dios no. Los que están fuera de las murallas, como yo estuve en su momento, no traen bendición, ni siquiera incluso para mi vida yo traje bendición. Pero entendí que estar dentro de las murallas, aunque humanamente trae más problemas, encontré paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dentro de las murallas, Dios me pudo restaurar y pude seguir edificando a los demás. Somos nosotros los que decidimos. Sí, aplíquese eso a usted, que usted es esto. Debemos tomar una decisión. Tú decides la actitud y lo que quieres ser en tu vida, de aquellos que están fuera y destruyen o los que están dentro y edifican. Vamos a ponernos en pie. Hemos cantado al principio, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Querrás volver atrás? ¿Querrán volver atrás algunos de los hermanos que nos ven a través de las redes sociales? Dirán a una que no. Pues si no queremos volver atrás, no estemos fuera de las murallas, estemos dentro, edifiquemos. Ellos
y defendamos lo nuestro, defendamos el seguir haciendo la voluntad de Dios, a pesar de las críticas. Alguien que ore a Dios, que quiera orar y que le pida a Dios que nos fortalezca, que nos anime a tomar sabias decisiones en nuestras vidas. Realmente no es importante la decisión que tomen otros. No es importante el camino que quieran agarrar otros. No es realmente importante si otros quieran estar fuera de las murallas, haciendo lo malo, destruyendo la obra de Dios, criticando lo que otros hacen. Eso siempre va a estar, lo hemos visto a través de la palabra. Eso no acabará posiblemente, sino que más bien se intensificará la oposición. Y más en estos tiempos que corren. No importa lo que hagan los demás, lo importante es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, de manera individual. Porque eso sí marcará la diferencia entre los que son bendecidos a pesar de los problemas o los que son avergonzados y al final serán destruidos. Si alguno de ustedes ha sido como yo, que en un momento puntual de su vida o ahora mismo está del otro lado de la muralla, siga el ejemplo de Jesús. Quiero animarles a pasarnos de este lado de la muralla, donde no hay, o donde no habrá, mejor dicho, ni lloro ni el crujir de dientes al final del camino. Los problemas y las oposiciones están garantizadas, eso sí, pero Dios estará con nosotros todos los días para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos y seguir adelante. Alguien que ore.